Listo. Se nos dice, en las siguientes preguntas encontrarás una situación que debes tratar de entender, en la que tendrás que aplicar tus conocimientos para tomar decisiones y elegir la mejor respuesta. Debes seleccionar una única respuesta. ¿Listo? Primera opción o primer pregunta de este tipo que vamos a encontrar. Se nos muestra esta pregunta. Entonces, donde se nos dice, hay 10 canicas en una bolsa. 7 son amarillas o son de color amarillo y 3 son de color azul. Se sacan 2 canicas sin reponerlas. ¿Cuál es la probabilidad de que una canica amarilla sea la primera y una azul la segunda? Tenemos 4 opciones de respuesta. 1/3, 8 décimos, 5 sextos y 7 treintavos. ¿Listo? Este es el planteamiento de la pregunta. Es el primer tipo de preguntas de probabilidad que nos encontramos. Entonces, vale un par de minutos y vamos a intentar solucionarlo, ¿vale? Listo. ¿Qué opción creen que es la correcta? Pueden escribirlo a través del chat si desean, si no quieren hablar, pueden hacerlo a través del chat y vamos a ver cuál es la opción que responde nuestra pregunta. Bueno, parece que hasta el momento no hay opción. Vamos a revisar, vamos a ver cuál es la opción o la respuesta. En teoría, tenemos que este tipo de ejercicios se llaman probabilidad condicional o se solucionan con la probabilidad condicional. La probabilidad condicional de un evento B es la probabilidad de que B ocurra cuando ya sabemos que otro evento A ha ocurrido. Para nuestro caso, ¿cómo sería? Condicional de un evento B, ¿cuál es el evento B? Que salga primero la canica azul. ¿Por qué B es este evento? Porque dice que cuando ya sabemos que otro evento A ha ocurrido. ¿Cuál es el evento A? El primero que ocurrió, que es sacar una canica de color amarillo. Entonces, esa es la probabilidad condicional. Se denota, o su fórmula está dada por B, entre paréntesis B, slash A, y se lee la probabilidad de B dado A. Esta teoría tiene una regla o una fórmula con la cual determinamos nuestra respuesta. Entonces, usando la probabilidad de condicional tenemos, vamos a decir que A son las bolas de color amarillo y Z son las bolas de color azul, para no tener que escribir toda esta frase, simplemente las letras. ¿Listo? Entonces va a ser como PA intersección Z o P probabilidad de A antes que Z va a ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de Z
sobre A. ¿Listo? ¿Qué hacemos primero? Determinamos la probabilidad de A, o sea, la probabilidad de las bolas de color amarillo. Tenemos entonces que el ejercicio nos dice que en total hay 10 canicas en la bolsa y 7 de estas son color amarillo. Si vemos, aquí está representada esa relación. 7, el numerador, por decirlo así, son las canicas de color amarillo y 10 es el total de canicas que hay dentro de la bolsa. Así determinamos cuál va a ser la probabilidad de A. Ahora, se nos pregunta por la probabilidad de Z sobre A. A parece que es 3 novenos. Entonces surge la pregunta, ¿y 3 novenos de dónde? ¿Por qué? ¿Por qué sale ese 9, por ejemplo? ¿Qué pasa? El planteamiento del ejercicio nos está diciendo que se sacan 2 canicas, pero sin reponerlas. Y esta pequeña frase es fundamental. ¿Por qué? Porque quiere decir que al sacar una canica y que la pregunta misma nos está diciendo que una canica sí o sí va a ser amarilla la primera, entonces al momento de sacar esta, al momento de sacar la azul, que va a ser la segunda, ya no van a haber 10, sino 9 canicas en la bolsa. Ya ha salido la primera amarilla. Por eso en total tendríamos 3 canicas de color azul y 6 de color amarillo. Por ende, el total de canicas dentro de la bolsa serían 9 canicas. Por esa razón es que la probabilidad de las canicas de color azul sobre A van a ser igual de 3 canicas azules que siguen estando dentro de las bolsas sobre un total de 9. Ya no son las 10, sino 9. Y lo último que hacemos es multiplicar estos dos fraccionarios de esta manera. 7 por 3, 10 por 9, de forma directa, 21 noventavos. Simplificamos y nos da 7 treintavos. Vemos así que nuestra opción de respuesta es la D. ¿Listo? Así se soluciona este tipo de ejercicios. Ejercicios de probabilidad y se usan a través de probabilidad condicional. Y aquí se nos dice, ya que así la probabilidad de una canica amarilla sea la primera y una azul, la segunda es de 130avos. Ahora, con esto aprendido, vamos a ver este problema, el cual nos dice, en una clase infantil hay 6 niñas y 10 niños. Si se escoge a 3 alumnos al azar, la probabilidad de seleccionar 3 niños es A, 3 onceavos, B, 12 treceavos, C, 3 catorceavos, D, un medio. ¿Listo? Entonces, nuevamente voy a regalarles un minuto para que resuelvan este ejercicio con lo que ya aprendimos, la nueva teoría, y vamos a ver qué opción de respuesta les da.
Listo. Han pasado 2 minutos, que es más o menos el tiempo estipulado por la prueba saber 11 para desarrollar una pregunta de este tipo. Entonces, quisiera saber, a través del chat o el micrófono, no hay ningún problema, si encontrar una respuesta o me quieren dar una respuesta al ejercicio o al planteamiento. Nuevamente lo pongo en pantalla. Nos dice que en una clase infantil hay 6 niñas y 10 niños. Si se escoge a 3 alumnos al azar, la probabilidad de seleccionar 3 niños es, y nos da nuestras opciones de respuesta. Bueno, no hay problema. Vamos a revisar cómo se soluciona este tipo de ejercicio. Si notamos una diferencia, una particularidad con respecto al ejercicio que ya desarrollamos, es el hecho de que se nos habla de azar y no se nos habla de reposición o comparación con esta frase que vimos en el anterior punto, que dice sin reponerlas. En este punto no lo vemos. ¿Esto qué nos da? Nos da diferentes opciones de solucionar el problema. Otro método para solucionar este tipo de problema se llama árbol de probabilidad o diagrama de árbol. Este diagrama se estructura de esta forma, donde en un inicio tenemos la probabilidad de que salgan 10 niños sobre un 16 totales de estudiantes, o sea, son 10 niños, 16 niñas, por ende son un total de estudiantes de 16 y 10 de esos son niños y 6 de los 16 de nuestro total son niñas. Una vez se ha seleccionado una de las opciones, vemos que ya dividimos nuevamente en 2 opciones, que son las 2 opciones que tenemos. De niños, ya no tenemos la opción de 10 sobre 16, sino 9 sobre 15. ¿Por qué? Porque ya seleccionamos uno de los niños, o sea, ya no hay 10, sino 9, y el total también se reduce en 1, donde queda 9 quinceavos. Con las niñas, en el caso de la rama o la ramificación superior, pasaría distinto. ¿Por qué? Porque el denominador sí es 15, o sea, sí se le va a un estudiante al haber escogido ya un niño, pero el total de las niñas sigue siendo 6, ya que no se ha hecho selección de una niña hasta este momento. Y así sucesivamente se compone el árbol. Por la parte o la ramificación de abajo, se ha escogido primera una niña. Ahora, como se escogió una niña de primera, vimos que nuestra segunda ramificación cambia. ¿Por qué? Porque el dominador sigue siendo 15 igual que arriba, ya que ya se escogió una niña, pero ahora es 10 quinceavos en el caso de los niños, ya que la selección que se hizo fue de una niña. O sea que abajo es donde queda 15, 5 quinceavos, perdón. De niñas ya se escogió una, por eso baja el numerador y el denominador. Pero como niños no se han escogido hasta este punto, niños sí tenemos la opción de escoger 10. Y así poco a poco se va estructurando un árbol de probabilidad. ¿Qué pasa con con este método? Este método funciona muy bien, ya que como nos damos cuenta, nos va mostrando exactamente la probabilidad de que escojamos uno u otro, o que nos está dando la respuesta casi de inmediato. Pero ¿qué pasa? Si a nosotros nos preguntan por una ramificación bastante extensa o que ya haya pasado bastante esa ramificación, va a pasar o va a suceder que nos vamos a tomar mucho tiempo desarrollando el árbol de problemática, el árbol de probabilidad, perdón. Porque si nos damos cuenta, este árbol es poco a poco que tenemos que ir desarrollando, analizar si se escogió un elemento A o un elemento B, y según eso nos va cambiando la probabilidad que nosotros tenemos. Entonces, el problema puede alargarse, realmente puede empezar a extender ramificaciones muchas, y nos va a tomar mucho tiempo. Nuevamente, como ya se los he dicho, en las pruebas, a ver, es muy importante el tiempo. El tiempo que nos tome desarrollar X o Y punto va a dictaminar que nosotros acabemos o no acabemos la prueba. Sí, el ITEX, o bueno, las
prueba saber nos dicen que tenemos 2 o 2 minutos y medio para desarrollar cada problema que ellos nos están presentando, es porque ese es nuestro tiempo máximo. Va a haber puntos los cuales podremos desarrollar en incluso segundos, 30 segundos, 40 segundos, problemas visuales, como los que vimos la clase pasada, problemas como más inmediatos. Algunos, no todos, obviamente, pero esos problemas que nos dan 30 segundos para su solución, el minuto y medio que estamos hablando que nos sobra, entre comillas, perfectamente lo vamos a poder aprovechar en un ejercicio de estos, por ejemplo, o como el anterior, que nos exige solucionar algo matemático, o si incluso en estos nos rinde el tiempo, este sobrante tiempo, este extra que nosotros vamos a tener, lo vamos a gastar en otras ramas de la prueba saber. Recordemos que no solo es matemáticas, tenemos más ramas. Por ejemplo, en el área de lectura crítica, posiblemente tengan que leer un texto y de texto hacer un análisis para saber cuál es la respuesta a alguna de sus preguntas. Y esto les va a tomar un poco más de tiempo. Entonces, sí, se puede ahorrar más tiempo en alguna de las preguntas. En este caso, en una pregunta de probabilidad como lo es esta, pues tenemos que buscar que así sea. Por eso, aunque se muestra este método, yo personalmente digo que puede llegar a ser un poco demorado. ¿Cómo lo hago? Yo, por ejemplo, la probabilidad de A dice, siendo que A sea la probabilidad de seleccionar 3 niños. ¿Qué es lo que nos pone el problema? Si se escoge a 3 alumnos al azar, la probabilidad de seleccionar 3 niños. Es como, o sea, un niño primero, segundo niño y tercer niño. Y hacemos la misma fórmula que vimos acá, solo que de forma directa, donde tenemos que 10 opciones, o sea, 10 niños sobre un total de 16 estudiantes. Al escoger uno de ellos, vamos a pasar a tener 9 niños sobre 15 estudiantes, ya que seleccionamos uno de ellos. Nuevamente, continuamos con el siguiente enunciado, el cual ya vamos a llegar a 8/14. Vemos que a medida que vamos seleccionando un estudiante, va bajando tanto el numerador como el denominador en una unidad. Así, si por ejemplo nos dijeran la probabilidad de seleccionar 5 niños, tenemos que repetir esta operación 5 veces. Seguiría 7/13 y 6/12. De igual manera, si fuera con las niñas, sería igual. Si nos dijeran, en vez de seleccionar 3 niños, nos dijeran seleccionar 3 niñas, no iniciaríamos en 10, sino que iniciamos en el total de las niñas que podemos escoger. En este caso, para nuestro caso, 6 niñas, ¿verdad? Entonces sería 6/16, posteriormente sería 5/15 y así sucesivamente. Para saber cuál es la respuesta, simplemente hacemos la multiplicación directa. Nos va a dar 720/3360. Simplificamos y esto nos va a dar que es 3/14. Vamos a ver nuestras opciones de respuesta y nuestra respuesta es la opción C. ¿Listo? Así buscamos solucionar este tipo de problemas. Si nos damos cuenta, usamos mucho la regla de probabilidad condicional, sea para condicionar o escoger una respuesta entre dos artículos, como en el primer punto, que teníamos canicas de color amarillo o azul, y usamos ambas informaciones, o sea, tanto el número de canicas azules como de canicas amarillas, como este ejercicio de los niños, el cual nos plantea escoger 3 niños o 3 niñas de primero. Entonces solo encontramos la probabilidad para el elemento que se nos ha solicitado. ¿Listo? Entonces vamos a ver otro tipo de problema que se pueden encontrar en las preguntas saber 11 del tema probabilidad. Este tipo de pregunta nos dice, Eduardo, Carlos y Sergio se han presentado a un concurso de pintura. Perdón, se han presentado a un concurso de pintura. El concurso otorga 200, digamos, dólares al primer lugar y 100 dólares al segundo. ¿De cuántas formas se puede repartir los premios de primer y segundo lugar? Tenemos 4 opciones de respuesta, 4, 6, 8 y 9 formas, respectivamente A, B, C y D. ¿Listo? Nuevamente, voy a darles un par de minutos para ver cuál es la solución a este ejercicio.
Listo. Han pasado 2 minutos desde que vimos la pregunta. Angie Montaño nos dice la opción B. Vale, vamos a ver, vamos a desarrollar el ejercicio y vamos a ver cuál es la respuesta. Se nos muestra, vamos a quedarnos con la respuesta de Angie que dice que es la B, la cual nos dice 6 formas. Empezamos a tratar ya un tema diferente, el cual se llama permutaciones. La permutación es un conjunto de elementos en una disposición de dichos elementos teniendo en cuenta el orden. Y esto es muy importante. Y el ejercicio nos lo está mostrando. Nos están hablando de un primer lugar y de un segundo lugar. O sea, nos están hablando de un orden. De o algo primero, algo segundo. Una victoria, un podium, uno, dos y tres. Todo esto nos habla de orden. El número de permutaciones de n elementos tomados de K en K. Esto es la teoría matemática y lo que nos interesa puntualmente es la fórmula, donde tenemos la permutación de n sobre K va a ser igual a n factorial sobre n menos K factorial. Si vemos aquí pequeñito, tenemos que la respuesta afirmativamente es la B. Ya, dice, muy bien, Angie tenía la razón. La asistencia en un momento la de llegar. En un momento desarrollamos este ejercicio y ya la haré llegar, ¿vale? Entonces, realizamos nuestra permutación con la fórmula para encontrar la respuesta y darle peso a la respuesta B que hemos dicho. ¿Cómo se hace? N va a ser el número total de elementos, o sea, el número total de personas o cosas que pueden suceder. Para nuestro caso, nos están diciendo que es Eduardo, Carlos y Sergio, 3 personas. Por ende, N va a ser igual a 3. K va a ser, K va a ser las opciones de puestos como tal que nosotros tenemos. Para nosotros, o que estas personas o estos elementos se pueden ganar o pueden tener como tal. Entonces, K para nuestra opción o nuestra pregunta es de 2. ¿Por qué? Porque estamos hablando solo de primer lugar y segundo lugar. O sea, 2 opciones de puestos. La tercera persona simplemente va a quedar por fuera, podríamos decirlo, ya que no tiene, no existe un tercer lugar. Simplemente primero y segundo. La anotación o cómo se escribe es de esta manera. Permutación de 3, 2 es igual a 3 factorial, reemplazando la fórmula directamente. 3n factorial sobre 3 menos 2, n menos k, y el resultado de este factorial. Recordemos que cuando estamos hablando de un factorial, es una serie de multiplicaciones por el número entero inmediatamente anterior. Es decir, si yo tengo 3 factorial, es multiplicar 3 por su número entero inmediatamente anterior, o sea, 2 por su número entero inmediatamente anterior, que es el 1. Las permutaciones llegan solo hasta el 1. ¿Listo? Si hablamos de un 6 factorial, sería 6 por 5 por 4 y así sucesivamente hasta llegar a 1. Por eso vemos aquí la expresión dada. 3 factorial, 3 por 2 por 1 sobre 1. ¿Por qué solamente 1? Porque 3 menos 2, 1 y 1 factorial simplemente es 1. Por ende nos queda 6 sobre 1 igual a 6 formas. Así que nuestra respuesta es la B. ¿Listo? Así llegamos a la respuesta que queremos obtener. Voy a dejarles de compartir un momento. Voy a enviarles entonces el formato para la asistencia. Ya de inmediato se los hago llegar a través del chat. Ya en este preciso momento se los acabo de enviar. Para que por favor diligenciemos la asistencia. Igual forma, tienen 5 minuticos para rellenarla. Se le van a solicitar los mismos datos que ya se les habían pedido antes. Y continuamos con nuestra guía.
Listo. ¿Me confirman si alcanzaron a llenar, por decirlo así, el formulario? Y continuamos con nuestra guía. Sí. Listo, perfecto. Entonces, vamos a continuar con la guía. Voy a volver a presentar mi pantalla, la cual en este momento deben empezarla a ver, esperando que cargue. Ya, listo, perfecto. Ya cargó. En ese momento deben estar viendo mi pantalla y vamos a continuar solucionando nuestros ejercicios encaminados hacia la probabilidad. Listo. Entonces, ya vimos que es una permutación. Ahora tenemos esta pregunta, la cual se nos dice, un chef va a preparar una ensalada de verduras con tomate, zanahoria, papa y brócoli. ¿De cuántas formas se puede preparar la ensalada usando solo dos ingredientes? Y tenemos opciones de respuesta. A igual a 8, B igual a 15, C igual a 17 y D igual a 11. De antemano, les puedo decir que la respuesta no está en los cuatro literales por un problema que hubo al momento de desarrollar la guía por el área de diseño gráfico. Pero con las herramientas que tenemos podemos llegar a la respuesta, ¿vale? Entonces, desarrollémoslo con lo que conocemos y ya vemos cuál es la respuesta y nos daremos cuenta que no está en estas opciones. Nuevamente, un minuto para esta respuesta, un tiempo un poco más corto, y pues pasaremos a ver cuál es la respuesta como tal. Listo, Valentina nos dice que la opción D. Vamos a ver, la opción D nos dice 11 formas. Vamos a ver la teoría detrás de este tipo de ejercicios. Aquí entramos a un nuevo tema que se llama combinaciones, también perteneciente al área de probabilidad. De esta manera vamos a tener permutaciones, que es lo que acabamos de ver arriba, y combinaciones. ¿Cuál es la diferencia más radical entre las dos? Es que las permutaciones nos hablan de un orden, mientras que las combinaciones podemos escoger los elementos que tenemos a nuestra disposición sin orden alguno, o sea, sin interesarnos de esa manera como los escojamos. Eso diferencia ambas formas. Podemos hablar de que las permutaciones van muy encaminadas a lo numérico, o sea, a números como tal, y las combinaciones, hay veces estamos hablando de elementos, tomate, zanahoria, papa, brócoli o cosas como tal. Pero si vemos en la permutación, en el ejemplo de permutación, hablamos de primer, segundo lugar y hablábamos de números como tal. Bueno, veamos, la teoría nos dice que la combinación es un conjunto de elementos, la combinación de un conjunto de elementos es una selección de dichos elementos sin tener en cuenta el orden. Como les dije, la principal diferencia radica en el orden de elección. ¿Cómo se encuentra una combinatoria? Usando la fórmula que vemos aquí a continuación. Si vemos, vemos que tiene cierto parecido con la de permutaciones. Y claro que la tiene. Vemos n factorial en el numerador, o sea, en la parte de arriba, igual exactamente la misma forma que
en las permutaciones y abajo vemos un n menos k y el resultado de eso factorial, que es exactamente lo mismo que en las permutaciones. O sea que hasta este punto, teniendo en cuenta esos tres elementos nada más, podríamos decir que es la misma fórmula de las permutaciones. Lo único que se añade es el k factorial abajo. Realizando la multiplicación, ¿cómo se selecciona cuál es n y cuál es k? Exactamente de la misma manera. N, los elementos totales con los que contamos, y k, el número de elementos o el número de selección que tenemos que hacer. Para nuestro caso va a ser 2. Aquí nos dice, nos muestra que tenemos que escoger dos elementos de todas las verduras que el chef puede usar, sin importar que primero mezcle la zanahoria y luego el tomate, o primero el tomate y luego la zanahoria. Realizamos el reemplazo, donde tenemos que n es igual a 4, ya que contamos con 4 verduras a escoger, sobre dos ingredientes que son los únicos que podemos usar para hacer la ensalada. Por eso, n igual a 4 y k igual a 2. Realizamos la combinatoria y reemplazamos directamente 4 factorial, el numerador sobre 4 menos 2 factorial por 2 factorial. Al reemplazar, nos damos cuenta el 4 factorial, nuevamente 4 por su número entero inmediatamente anterior y así sucesivamente. Y abajo nos va a quedar 2 factorial por 2 factorial. Si extendemos el 2 factorial, nos damos cuenta que 2 por su número anterior, que es 1. O sea, 2 por 1 y 2 por 1. Al realizar la multiplicación, pues es 2 por 2, que es la respuesta que tenemos acá. Y el 4 factorial nos da 4 por 3, 12 por 2, 24 por 1, 24. O sea, 24 sobre 2 por 2, 4. 24 cuartos, que es 6 formas. Por eso les decía que nuestro equipo de edición, la respuesta A es la que debería contar con 6 formas. Pero hubo algún error, no sé, de parte de comunicación, supongo, y pues la respuesta como tal no estaba dentro de nuestro literales. Pero de esta manera se trabaja lo que es combinatorias, que es cuando no nos tenemos que regir por un orden establecido. Cuando nos están hablando de órdenes, premios y demás, ahí en ese momento estamos hablando de permutaciones. ¿Qué tenemos que hacer para una permutación? Quitar simplemente la K. ¿Qué tenemos que hacer para una combinatoria? Adicionar simplemente la K factorial. Ahora, con esta herramienta aprendida, vamos a ver la siguiente pregunta, la cual nos dice, con 4 frutas diferentes, ¿cuántos jugos surtidos se pueden preparar? Teniendo en cuenta que un jugo surtido se prepara con 2 frutas al menos. Y nos dan opciones de respuesta 8, 15, 17 y 11, respectivamente A, B, C y D. ¿Listo? Nuevamente, un par de minutos para que desarrollemos esta pregunta y sepamos cuál es la respuesta.
Listo. ¿Qué opciones de respuesta tenemos? Angie Montaño nos dice la A. ¿Vale? ¿Alguien tiene alguna respuesta diferente? No, listo. Por el momento no la hay. Vamos a analizar la respuesta A y vamos a ver cuál es la opción correcta. ¿Vale? La opción A nos dice 8. Que se pueden preparar 8 jugos surtidos con 4 frutas diferentes. Vamos a analizar. Tenemos la combinación y entramos a analizar la pregunta. Nuevamente se nos da la teoría de combinaciones y vemos lo que estamos viendo en este momento en pantalla. Ustedes dirán, ¿pero qué es eso? Vale, el enunciado tiene algo muy específico que debemos tener en cuenta al desarrollar la pregunta. Es importante y es muy importante que leamos lentamente en las pruebas Saber 11. ¿Por qué? Porque ellos se valen de este tipo de cascaritas para cambiar las opciones de respuesta. ¿Cuáles cascaritas? Lo que eso nos está diciendo en la parte de abajo, que dice que un jugo surtido se prepara con 2 frutas al menos. Es decir, que puede llevar 2 frutas, 3 frutas o las 4 frutas diferentes. O sea que si yo solo mezclo 2 frutas, voy a obtener un jugo surtido, pero si mezclo 3 frutas al azar, también tendría un jugo surtido. Y así sucesivamente, con las 4 frutas. Al tener eso así, y al tener esta frase, esta pequeña frase, nuestro problema no se queda simplemente en una sola fórmula de combinaciones, como la que vimos ahorita, sino que se vuelve una suma de estas combinaciones, que es exactamente lo que tenemos acá. Ya no sabemos que nuestra fórmula de combinaciones está dada por n factorial sobre n menos k. El resultado de esto factorial por k factorial. Aquí nos dice, ¿por qué los jugos se pueden preparar con 2 frutas, con 3 frutas o con 4 frutas? Luego el número total de jugos lo podemos calcular utilizando la fórmula. Lo que les decía, que al tener ese al menos, podemos usar 2, 3 o 4 frutas para obtener nuestro jugo surtido. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Encontrar la combinatoria para cuando podemos usar solo 2 frutas a esta, sumarle la combinatoria cuando podemos usar 3 frutas y por último se le suma cuando podemos usar 4 frutas y usamos la fórmula que ya sabemos. 4 sobre 2 va a ser 4 factorial sobre 4 menos 2. El resultado es factorial, en este caso 2 factorial, por k factorial que viene siendo 2 factorial. Para el caso de 3, 4 factorial sobre 1 factorial por 3 factorial. Y aquí vemos un 0 factorial. No hay que alarmarse, el 0 factorial es igual a 1. ¿Por qué? Pues todo tiene una representación matemática que explica de dónde viene ese 0 factorial. De manera, pero pues no debemos preocuparnos. Realmente simplemente se coloca como un 1, como lo vemos aquí. Realizamos nuestras operaciones viendo que 4 factorial pues, es 4 por 3 por 2 por 1. Y en el numerador, pues todo con 4 factorial. Por ende, reemplazamos todos los numeradores por ese valor. Abajo, 2 factorial por 2 factorial, como les dije antes, es 2 por 1 por 2 por 1. Aquí tendremos el 3 factorial. Y aquí, el 1 equivale del 0 factorial por el 4 factorial. Vemos entonces que esta, después de desarrollar este fraccionario como en el ejercicio anterior, nos va a dar 24 cuartos, o sea 6. De este fraccionario vamos a encontrar que va a ser igual a 4 y de este nos damos cuenta que es 1. Realizamos la suma y vemos que la respuesta es 11. Vemos entonces que al tener esta frase que nos dice al menos 2 frutas, nuestro ejercicio o nuestro planteamiento cambió. Ya no se queda con el hecho de una sola manera, sino que es una sumatoria de combinaciones para encontrar nuestra respuesta, que nos damos cuenta que es la opción D. Así es como se plantean este tipo de ejercicios. Ahora, para finalizar, tenemos 4 ejercicios. Yo, personalmente, junto a ustedes, vamos a desarrollar el 1 y el 4.
el 2 y el 3, en el momento en que les llegue la guía, lo van a poder desarrollar con todo lo aprendido y teniendo toda la teoría de la guía detrás, ¿vale? Primero, entonces, vamos a desarrollar el 1. Si nos podemos dar cuenta, estos ejercicios ya no tienen una teoría detrás. ¿Por qué? Porque la teoría es la que hemos visto a través de toda la guía. Entonces, hasta este punto, con las herramientas que hemos visto, podemos desarrollar estos ejercicios que se nos proponen. Vamos a desarrollar el primer ejercicio, el cual nos dice que una persona tiene la posibilidad de ganar un computador si al tirar un par de dados consigue la suma de 7. ¿Cuál es la probabilidad de que se lleve el computador a casa? O sea, nos está hablando de cuál es la probabilidad de obtener un 7 al tirar dos dados. Y tenemos nuestras 4 opciones de respuesta. Nuevamente, les voy a regalar un momento para que encontremos cuál es la solución. Listo. ¿Qué opción de respuesta pudieron encontrar para este ejercicio? Chan, chan, chan. Bueno, no tenemos opción de respuesta hasta el momento. Yo de entrada les puedo decir que la respuesta es la A. La respuesta está dada por el literal A. Tenemos una respuesta de 3,36 avos. ¿Por qué? Vamos a saber por qué. De entrada sabemos que cuando una persona tiene la posibilidad, es que no está hablando de probabilidad. En la misma pregunta nos preguntan la probabilidad. Por ende, tenemos la primera fórmula. Pero así vamos a verlo aquí. Nos está hablando de la probabilidad de tirar un número 7 o la suma de 7 con dos dados. Si nosotros sabemos y traemos a nuestra mente un dado en este momento, nos damos cuenta que un dado tiene 6 caras, ¿cierto? 6 números, del 1 al 6. 6 caras tiene cada dado. Al tener dos dados, tenemos 6 caras por uno y 6 caras por otro. Por ende, las posibilidades de combinatoria de números es 6 caras por uno por 6 caras del otro. O sea, 6 por 6. En este caso, 36. Con esa simple multiplicación nos damos cuenta que el único que tiene directamente ese número en su respuesta es la respuesta A. Pero bueno, no nos quedemos solo con eso. Ya tenemos que 6 por 6, las 6 caras de los dados, nos da 36. Ahora, ¿de dónde sale el 3? ¿Por qué seleccionamos el 3? Porque nos está pidiendo que consigamos la suma de 7. En los dados podemos obtener el 7 con 3 sumatorias. Cuando en uno de los dados nos salga 6 y en el otro 1, cuando en uno de los dados nos salga el 5 y en el otro el 2, y cuando en uno de los dados nos salga el 4 y en el otro el 3.
vemos que son tres formas de que al sumar los dos dados nos den 7. Por eso es 3 sobre 36. Tres formas sobre las 36 en total que tenemos para encontrar el número 7. Así, la persona se podrá llevar o se podrá ganar un computador y llevárselo a casa. ¿Listo? Este primer punto se desarrolla con probabilidad. Segundo y tercero, cuando les llegue la guía, esperemos lo resuelvan a través de la teoría que se aprendió dentro de ella misma. Cuarto, vamos a desarrollar el cuarto como último ejercicio. En el cuarto se nos dice que se va a programar un torneo de fútbol para los 10 barrios de una ciudad. ¿Cuántos partidos se deben programar si cada barrio jugará con cada uno de los demás sin partidos de revancha? Y opciones tenemos 4, 35, 45 y 50. Nuevamente, un par de minutos para que desarrollemos el ejercicio. De entrada les puedo decir que, como truquito, es una combinatoria para ver qué respuestas obtenemos. Mira, ve. Profe, Dime. no veo nada. No ve nada. Será el teléfono de él, porque yo sí veo. Ah, vale, perfecto. Entonces, ¿es algún problema de conexión, compañero, que debemos revisar? ¿Listo? Vale, entonces, les dejo el enunciado, ya se los coloco y vamos a ver qué opciones de respuesta encontramos. Listo. Han pasado 2 minutos. Vamos a ver si tenemos una opción de respuesta. Lorena nos dice que la respuesta A. Vale, vamos a ver cuál es la respuesta del ejercicio. La respuesta A dice que serían 20 los partidos que se deben programar si cada barrio jugará con cada uno de los demás sin partidos de revancha. Como les dije, este ejercicio es de combinatoria. ¿Por qué? Porque nos están dando a escoger entre 10 equipos de fútbol y debemos programar, los partidos entre estos equipos. Pero en ningún momento nos dice que el orden importe. ¿Por qué? Porque puede jugar el equipo del barrio 1 contra el equipo del barrio 2 o el equipo del barrio 2 contra el equipo del barrio 1. Realmente el orden, como lo escojamos, no
va a ser relevante para el ejercicio. Simplemente necesitamos formar los partidos y ya está, podríamos decirlo así. ¿Listo? Entonces estamos viendo una combinatoria, donde n va a ser el número total de opciones que nosotros tenemos para escoger. En este caso, 10 barrios, 10 equipos de fútbol. ¿Sobre cuántos vamos a escoger? En este caso, son dos equipos de fútbol, ya que pues yo creo que como todos sabemos, un partido se juega entre dos equipos. Así nos queda una combinatoria de 10 a 2, donde en el numerador vamos a tener un 10 factorial, un n factorial. Vamos a ver la fórmula como tal nuevamente. Aquí está. Tenemos una combinatoria donde n va a ser nuestro número total de equipos, que va a ser 10 factorial sobre n menos k. Ya dijimos que tenemos n igual a 10 equipos y k la cantidad de equipos que podemos seleccionar. Para un partido de fútbol, solo 2. Por eso n menos 2. O sea, 10 menos 2, 8 factorial va a ser esta respuesta por k factorial, que es 2 factorial. Al realizar el desarrollo de todo el ejercicio, podemos encontrar que n factorial es 10 por 9, por 8, por 7, por 6, sucesivamente hasta llegar a 1. Y el 8 factorial, de igual manera, realizamos todos los cálculos de las multiplicaciones, cancelaciones que se puedan hacer para ahorrar tiempo y vamos a llegar a la respuesta de 45. 45, la respuesta de la opción C. Al hacer todos los cálculos, nos da que podemos programar 45 partidos sin opciones de revancha con 10 equipos. Claro está, sin importar el orden. Si el orden importara, nuestra respuesta cambiaría. Pero como no es relevante para nuestro ejercicio, la respuesta es 45 partidos, los cuales se deben programar para que jueguen cada uno sin partidos de revancha. ¿Listo? Lorena, no llores. Realmente de eso se trata, que vayamos aprendiendo y vayamos interpretando el ejercicio. Voy a dejar de presentar en este momento. Hasta ahí es la guía de hoy. ¿Qué les puedo decir? Como resumen, la probabilidad son los ejercicios en las pruebas a ver, son ejercicios en la prueba a ver que consumen tiempo. Los ejercicios de probabilidad, en su gran mayoría, se tienen que realizar matemáticamente, o sea, exigen que usemos una fórmula, que escribamos y lo hagamos matemáticamente. Es muy difícil sacar un ejercicio de probabilidad de manera visual, ya que la probabilidad está toda dada por fórmulas, sea combinatorias, permutaciones o como sea, o suma de combinaciones como lo pudimos ver, pero siempre exige que al menos hagamos una operación matemática. Por ende, estos ejercicios están diseñados para evaluar la capacidad de cada estudiante de manera algebraica, o sea, la capacidad del estudiante de desarrollar la fórmula como tal. Profe, Pero una pregunta. Dime. Aparte de las clases, ¿usted de casualidad no conoce alguna aplicación que podamos descargar para poder, no sé, estudiar allí, repasar alguna actividad didáctica que nos ayude a mejorar en las matemáticas? Porque yo sinceramente soy muy mala. Vale. ¿Alguna aplicación? El problema es que las aplicaciones que hay o que he visto, que en ese momento pues, realmente no me acuerdo un nombre, pero para la próxima clase podría tenértelo. Estas aplicaciones ayudan con el ámbito matemático, sí, pero no se enfocan directamente a la prueba a saber. Y es que ese es el tema como un poco central y difícil que hay con las pruebas saber 11. ¿Por qué? Porque es que en un colegio siempre se nos enseña métodos, matemáticas, memoria, ecuaciones en general, pero la saber 11 no solo evalúan eso, no solo te evalúan de que desarrolles una ecuación y ya está, no. La saber, el tema de hoy, de pronto sí, es más de hacer a papel y lápiz, pero si nos acordamos de la clase anterior, vemos que hay respuestas que podemos sacar netamente de manera visual. La saber 11 evalúan eso, tu parte algebraica, o sea que desarrolles un ejercicio, pero tu capacidad de razonamiento. Por eso este taller y no se llama matemática, sino razonamiento, que uno pueda determinar la respuesta sin realizar operaciones siquiera. Entonces, alguna aplicación que haga eso, o sea, que te evalúe, te lleve a
mejorar en ese aspecto, no la conozco o no la he visto. Voy a tratar de tenértela para la siguiente clase. Voy a preguntar a ver si alguien tiene algún conocimiento, porque pues son maneras también de ir estudiando y de ir mejorando. O sea, me parece una muy buena opción. Voy a tratar de encontrarla y si la encuentro, te la haré saber. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. No hay ningún problema, para eso estamos. Como les estaba diciendo, la clase del día de hoy es de probabilidad. La probabilidad es un eje central en las pruebas. A ver, sí o sí, al menos una pregunta de estas se van a encontrar. Porque, como les decía, son preguntas que evalúan la parte algebraica del estudiante. Muchas preguntas de este tipo pueden dar la ecuación al mismo tiempo que muchas no la pueden dar. Por eso, esta guía de igual forma se las voy a hacer llegar. Cuando tenga todas las guías completas, se las voy a hacer llegar para que ustedes tengan estas fórmulas, la de combinación, la de permutación y las de probabilidad condicional. ¿Con qué objetivo? De que ustedes puedan aprendérselas o las puedan estudiar para que al momento de presentar la prueba y en el enunciado no se las den, ustedes puedan solucionar el ejercicio sin complicación. ¿Listo? Pues no es más, agradecerles que estén aquí, su presencia. Hoy fuimos menos, pero de igual forma, muy amena la clase, me gustó mucho. Les iba a comentar que pues el jueves nos vemos nuevamente. Vamos a iniciar con el otro eje temático de las pruebas a ver. Vamos a arrancar con el área de la geometría, un eje central en las pruebas y en búsqueda del acceso a la educación superior, también se vuelve un eje central. ¿Listo? Entonces, el jueves conmigo a las 2 de la tarde, mañana a las 2 de la tarde con mi compañera de lectura y escritura. ¿Listo? Un placer estar con ustedes. Voy a dejar de grabar la clase.